cortas este último tiempo. Pero tenemos hoy día a dos mujeres que fueron parte de los gobiernos de la Concertación y que firmaron una carta titulada "Pensando en Chile, decimos sí a la nueva Constitución", que fue firmada por 32 políticos de centro izquierda y exministros de gobierno de la Concertación, para que no creamos que todos los exconcertacionistas están por el rechazo, como pasó ayer con algunos socialistas, ¿verdad? Uno en específico que es senador. Mi cara es senador. En fin, Fidel Espinosa, muchas gracias al switch que me recordó el nombre. Claro. En cambio, todo lo contrario, Adriana del Piano y Soledad Barría, ambas, María Soledad en realidad, firmaron esta carta que está a favor de la Convención Constitucional para dejar clarito cuál es su postura con respecto a estos cambios que está buscando el país. María Soledad, Adriana, mucho gusto, muchas gracias por conectarse esta mañana. Igualmente, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, sí. Una gran oportunidad. Sí, y porque estamos conversando justamente sobre lo difícil que es ser gobierno, ¿verdad? Hacer los cambios que el país espera, ¿verdad? No es fácil. Y ustedes firmaron esta carta junto a 32 políticos de centro izquierda. Quería primero preguntarle la motivación. Parto contigo, Adriana. ¿Cuál fue la motivación de firmar esta carta y decir sí a una nueva constitución? Mira, yo creo que son varias las motivaciones. Por una parte, yo fui firme partidaria del apruebo en su momento, y por dos razones. Uno, porque bueno, se había tomado un compromiso con la ciudadanía de sacar una nueva constitución y encauzar también mucha demanda, mucha frustración a través de un marco común que nos diera techo para los cambios que se requieren y se necesitan. De alguna manera esto venía desde antes, o sea, también nos tocó participar en el esfuerzo constitucional que no prosperó, y no prosperó porque finalmente la derecha no lo dejó prosperar, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, el tema de la necesidad de cambiar la Constitución, si bien se concretiza en aquella firma en noviembre del 2019, sin embargo, era un tema que venía de muy atrás, ¿eh? De una necesidad de cambio. Y en esta oportunidad, el firmar anticipadamente, porque yo iba a votar exactamente igual apruebo, pero creo que es una necesidad de salir al paso a un esfuerzo de un sector muy grande de la derecha, que ha metido mucho susto con la nueva constitución, digámoslo derechamente. No es solo que no me guste esto, no me guste lo otro. Yo también hay cosas que las mejoraría de lo que está ahí, o que estoy a la espera de cómo va a salir, porque todavía no ha salido, ¿no? Pero creo que esa campaña permanente para mucha gente que no va a leer en detalle lo que dice la Constitución, sino más bien se deja llevar por una ola de que esto es malo, de que esto está mal armado, de que hay que rechazar porque si no nos van a pasar cosas terribles. Hay una cantidad de fake news terroríficas en las redes. Entonces creo que esta idea de sacar anticipadamente una especie de acuerdo de que a todo evento se va a aprobar, lo que no quiere decir que el 100% de lo que ahí está escrito nos parezca maravilloso. Sin embargo, para mí, y lo voy a decir, había una línea roja que me parecía muy importante. Qué interesante. Y que se resolvió. La línea roja para mí era poner al mismo nivel las organizaciones sociales que los partidos políticos. Yo sé que los partidos están muy desprestigiados, que han tenido muchas caídas, etcétera. Pero cuando cualquier organización, cualquier grupo se transforma en un actor, ¿vale? También hay mucho peligro de gobiernos más fascistoides, de gobiernos muy corporativistas. Y para mí eso era un tema muy importante, y eso no pasó. Dicho eso, toda la Constitución, lo que salga, que no me cabe duda de que va a salir una cosa de decente para buena, a decirlo de alguna manera. Exacto. Las cosas que echadas a andar se requieran perfeccionar, se perfeccionan. Yo creo que la fuerza está, la decisión, nada está escrito en piedra, pero creo que tener una constitución inédita,
hecha en grupos paritarios, con participación de ciudadanos que se presentaron y obtuvieron los votos y ahí están redactándola. No se eligió a los mejores constitucionalistas del país para redactar la Constitución. Seguramente estaría mejor redactada, pero creo que este esfuerzo ciudadano, que han trabajado como locos, muchísimo, se podrá decir cualquier cosa, pero realmente han trabajado muchísimo, que se han tenido que poner de acuerdo, que, en fin, que ha tenido problemas, pero creo que lo que va a salir, sin lugar a duda, es algo de lo cual nos vamos a sentir orgullosos, por la forma en que se levantó, por la forma que se constituyó, y van a haber cosas que no nos gusten. Y la realidad va a decir que hay cosas que va a haber que cambiar, a lo mejor el día de mañana, y se cambiarán. Claro. ¿Cuál es el problema? Exacto. Eso es mi motivación, con mucho gusto. Clarísima, Adriana, clarísima. Súper interesante. Sobre todo lo de la línea roja, que para ti era importante. Sí, para mí era importante. Y que de aquí en adelante, ¿no es cierto? Es que no nos puede gustar todo lo que esté. O sea, que queremos que sea medida de... Además, hay cosas que no es que no te gusten, sino que te dan, ¿cómo funcionará esto? Claro, puede que uno dude. Un Estado nacional tiene esto, o sea, cómo se arma, y eso requiere leyes. Por ejemplo, no se va claro, a lo del Estado regional mañana. no sabemos cómo va a salir. Exacto. Ojalá que salga bien, pues eso es lo que queremos, no queremos más inequidad territorial. María Soledad, voy contigo. ¿Tenías una línea roja como Adriana también? No. ¿O ya tú estabas de... Esto tiene que ser mejor, sí o sí, se acaba la constitución del dictador? Lo que pasa es que yo creo que los que fuimos parte de los gobiernos de la concertación sufrimos la actual constitución. Exacto. El amarre, la brutalidad de la fuerza de la derecha que nos ganaba de todas maneras, y eso hacía que finalmente muchos de los nuestros partieran cediendo, ¿no? Entonces, la verdad es que todo lo que pasó desde el estallido social, para mí, en lo personal, ha sido un regalo. El regalo de soñar un país de nuevo. Entonces, esta nueva constitución es eso. La verdad es que para mí no había línea roja, porque lo que haya va a ser mejor que una constitución hecha en dictadura entre cuatro paredes. Y habrá que cambiar posteriormente lo que haya que cambiar, si todas las cosas son dinámicas. Pero el hecho de tener esta constitución paritaria, con unos constituyentes paritarios, con representación de los pueblos originarios o indígenas, la verdad es que es un verdadero regalo. Para mí no hay línea roja, todo después se podrá cambiar porque van a haber mecanismos de cambio. Entonces yo lo que espero es que los que votamos apruebo mantengamos la firmeza de decir aprobamos esta constitución, y si hay cosas que cambiar, las cambiaremos en este nuevo pacto social hacia adelante. Así que para mí la verdad es que el sí, el apruebo, es un convencimiento profundo que tiene que ver con este proceso que hemos ganado de construir juntos un nuevo país. Y yo llamaría a eso. Si hay cosas que mejorar, habrá que mejorarlas a futuro. Si fuimos capaces de hacer pequeñísimos cambios en la brutal constitución anterior, ¿cómo no vamos a ser capaces de mejorar lo que haya que mejorar? Porque siempre las cosas se pueden perfeccionar. Además, en salud es un doble regalo, porque lo que se ha aprobado ya en la Constitución en salud es maravilloso. En tierra derecha, queríamos meternos ahí. Porque una de ustedes experta en educación y la otra en salud, dos de los derechos fundamentales que están quedando garantizados en esta próxima Constitución. Solo quería leerle un par de comentarios del público que está muy de acuerdo con ustedes. Dice: excelente, señora Adriana del Piano, clara y honesta. Concuerdo, será buena y en lo que sea tanto se podrá perfeccionar. Para mí, y haciendo una constitución con participación ciudadana, transparente y democrática, en donde tenemos la posibilidad de decidir, ya es bastante mejor. Son los comentarios del público a esta hora que coincide con ustedes en ese aspecto, sobre todo, ¿verdad? Y entonces sí que entremos en materia, po. ¿Qué quiere preguntar, Bernardita? Démosle, pregunte Sí, usted por aquellos sistemas que se están empezando, porque mucho se había hablado, bueno, pero es que la gente salió a la calle a pedir
Salud, educación, eso es lo que queremos, Sí, efectivamente. po. Ahora a mí, yo voy a ser el abogado del diablo en este momento y me voy a poner los cachitos aquí Miércoles. rápidamente, no, para preguntarle a Adriana, porque Adriana tiene la experiencia de haber sido parte, ¿cierto?, de un gobierno anterior, estando en el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que no se podía hacer en ese momento que tú crees que quizás sí se va a poder hacer ahora? Porque creo que es legítimo preguntar, y es lo que la gente dice en la mala onda, como, ya, pero si no hiciste nada antes, que vaya a venir a asesorar para hacer cosas ahora, si ya no la quisieron. ¿Dónde ves tú que está la diferencia entre ese antes y este futuro? Mira, yo creo que ya en aspectos que ya están aprobados, hay un elemento muy importante y es el concepto del Estado. Un Estado social de derecho es un cambio cuántico respecto a lo que teníamos de un Estado subsidiario. A lo mejor la gente no le queda suficientemente claro, que palabra más bonita, pero no me queda claro. Un Estado subsidiario es aquel que puede hacer o se mete en aquellos temas que los privados no les interesa meterse. Poner una escuelita en Bisbiri es obviamente una tarea del Estado. No hay ningún privado interesado en invertir recursos. No es negocio poner la escuelita en No es Bisbiri. negocio o lo que sea, hay poca gente. Entonces ahí el Estado subsidiario aporta. Pero te quiero poner un ejemplo muy claro. Cuando se aprobó la gratuidad para la educación superior, que originalmente iba a ser hasta el séptimo decil, después la presidenta salió a aclarar, no habían recursos hasta el séptimo, iba a ser hasta el sexto decil, se discutió la ley, la derecha llevó eso al Tribunal Constitucional. ¿Ah? Y tuvimos que poner el tema, tuvimos que ponerlo en la ley de presupuesto, porque el Tribunal Constitucional acogió lo que había dicho la derecha. Afortunadamente, y aprovecho de decir, me acabo de enterar de que 2 mujeres integrarán el Tribunal Constitucional, una de las cuales trabajé mucho con ella, son gente estupenda, así que bueno, pero eso es aparte, para que veamos que las cosas también pueden cambiar. Entonces creo que el tener un concepto de que el Estado no se puede meter en determinadas cosas, ¿cómo se garantiza el derecho a la educación, a la calidad de la educación, a la oferta educativa gratuita, a la educación pública que existe en todos los países del mundo, ¿ah? Y que en nuestro país llegó a ser, y ha llegado a ser, un aporte minoritario del esfuerzo educativo? El 36% de los niños en Chile estudian en la educación pública, el 36%. ¿Ah? Entonces, bueno, se cambió la educación particular subvencionada, se lograron mejoras, lo que sea. Pero te quiero decir que ahí tenemos, en educación, esto yo realmente valoro infinitamente el que el Estado garantice que este derecho se cumpla. No es automático. Te pongo un solo ejemplo. En la Constitución del 24 y 25, se había aprobado poco antes de que la educación básica primaria, se hablaba primaria, iba a ser para todos los chilenos una obligación y el Estado tenía que proveer educación hasta sexto básico. Sexto básico. Sexta preparatoria se llama en ese tiempo. Pero resulta que no fue sino hasta finales de los 60 y comienzo de los 70 que ese derecho se pudo cumplir. Porque no habían los recursos, porque no habían los profesores suficientes, y fue en la reforma del 64-65 que se formaron los profesores mármicos, que se llamó, profesores que hubo que hacerlos a presión, como la olla a presión, ¿eh? En cursos en las tardes, los sábados en la mañana, etcétera, porque casi se duplicó la matrícula, porque había todo el mundo que estaba en el campo no accedía a la escuela, no accedía al colegio, a ese derecho. Que haya un Estado que la Constitución le dice, usted tiene que garantizar este derecho, ese Estado tiene que buscar los recursos, tiene que pelar el ajo, como se dice en buen chileno, para garantizar una educación de calidad para todos, porque es su mandato constitucional. ¿Ah? No que tiene que velar para que los padres de familia solamente cumplan la función. No, tiene que velar porque el derecho no es solo de los padres, ojo, los padres tienen derecho, sino que es el derecho de las personas a educarse.
que ahí hay un cambio sustantivo. Es el niño el que tiene el derecho a educarse. Los padres tienen que el derecho a elegir colegio, a lo que quiera, a cumplir su función educadora como padre, pero el Estado aquí es el garante de que tú vas a estar 13 años de escolaridad, que es lo obligatorio en Chile hoy día, 13 años, ¿ah? Y que te va a dar las facilidades para la educación superior y para la educación a lo largo de la vida. Sin ese principio, esto no tendría el peso que va a tener. Eso. Entonces, me parece muy interesante lo que explica Adriana. Y por otro lado está el tema de la salud. María Soledad, que también quedó garantizada como un sistema universal. Y han salido las ISAPRES a hacer una campaña del terror, porque digámoslo, con carta incluida a las personas que están afiliadas a las distintas colmenas. Ya salió de inmediato con una carta que decían que iban a tener que pagar 2 veces. Bueno, ya empezaron a bajar un poquito el moño, hay que decirlo, pero salieron a decir que efectivamente que el sistema público no va a dar abasto. Que si toda la plata va al sistema público, esto no va a dar abasto para tratar a la gente y que va a ser un caos. ¿Y ellos qué asumen como autocrítica? Que no fueron lo suficientemente dialogantes. Mira. Esa es su única autocrítica, por supuesto. No que te cobran de más, no que han tenido una ganancia enorme. No que te lo rechazan años. todo y ganan plata como Exacto. nadie. No, eso no es autocrítica. La autocrítica fue esa. Pero María Soledad, ¿qué te parece a ti que por fin tengamos un sistema de salud universal para todas y todos? Un sistema nacional. Me parece fantástico, un regalo, como decía, pero creo que antes que eso, hay que decir que se aprueba el derecho a la salud que no estaba garantizado en la Constitución. O sea, cuando vamos a votar apruebo, vamos a votar por decir que la salud es un derecho. Hoy día, en la actual Constitución, los que llaman a votar rechazo dicen que lo único que está garantizado en salud es poder elegir entre el sistema público y el sistema privado. Es la atención. Fíjense que cuando dice la actual Constitución el derecho a la salud, es entendiendo la salud no solamente como la atención cuando uno se enferma, sino que es la salud entendido como parte de la calidad de vida, de la justicia social y ambiental, porque resulta que la gente que vive en las zonas de sacrificio no tiene, ¿qué le importa el derecho a elegir? Lo que necesita es un Estado que sea capaz de garantizarle que no va a tener los riesgos ambientales y socioeconómicos. Fíjense que en este país han muerto 3 veces más de COVID la gente de las comunas pobres que de las comunas ricas, 3 veces más. Eso no es sencillamente por la atención, eso es por las condiciones de vida. Entonces salud es más que la atención, en primer lugar. Y eso queda puesto en la nueva Constitución cuando señala el derecho a la salud, reconoce las determinantes sociales y ambientales en salud. Eso, primer punto, pero absolutamente relevante. Y en segundo lugar, establece un sistema nacional de salud universal para todos y todas. Yo quiero decir, yo formé parte de una comisión que instaló la presidenta Bachelet para la reforma de las ISAPRES, así que no pueden venir a quejarse ahora. Esto fue el año, ya no me acuerdo, fue el segundo gobierno, así que claro. En 2014, que se hizo una comisión presidencial donde lo que propuso la comisión presidencial por mayoría fue tener un sistema universal, un sistema nacional de salud. Eso era la visión de largo plazo, que no se podía instalar en ese momento porque la presidenta tenía otras reformas estructurales muy relevantes, como era la reforma justamente de la Constitución, ¿no es cierto?, la reforma educacional y otras. Pero la visión era esa. Claro. Entonces, hoy día que vengan a decir que nadie les dijo es un poquito demasiado. Está claro, y ellos han hecho los análisis para transformarse en lo que se llaman seguros complementarios.
en que no son parte de la seguridad social, porque en realidad nunca lo han sido, Que nunca lo han sido. el 7% o el Estado tendrá que proveer los recursos para el sistema nacional, ¿no es cierto?, de salud, y las ISAPRES tendrán que transformarse como en seguros adicionales o complementarios. Exactamente. Bueno, de hecho ya están haciendo cosas que son bien terribles. Ayer me llegó una denuncia que se la voy a pasar a los periodistas de nuestro equipo para que la investiguen bien. Pero están sacando a niños y niñas que tienen alguna enfermedad grave, ¿no es cierto? Y a los que tienen que ir a ver a las casas. Ya los están empezando a sacar de ciertas clínicas que los iban a ver, lo cual genera, por supuesto, en esos niños y niñas un tremendo daño, porque llevan años tratándose con la misma, no sé. Claro, en los mismos espacios, con la misma gente. Claro, los con la mismos misma equipos. psicóloga, con la misma fisioterapia, entonces, fisioterapeuta más bien. Y entonces, es súper, lo está dañando de una manera muy profunda, y ya lo están haciendo. Esto es como, comillas, preparándose para Poniéndose el empezar a parche antes de la deshacerse herida. de aquellos Claro. que tienen enfermedades más catastróficas y más largas, ¿no? Además Soledad, hay ¿quieres un agregar ahí? hay un abuso de los listados y de las direcciones al mandar estas cartas. Es parecido a lo que ha pasado con las AFP, Con las ¿no? AFP, exacto. En que en el fondo empiezan a hacerle propaganda a su visión a contar de las direcciones que debieran estar resguardados como datos sensibles y no tendrían por qué utilizar para otros fines que no sean los sanitarios. Yo no sé por qué no hacemos tanto escándalo con eso cuando es totalmente cierto lo que dice María Soledad. Sí. Están utilizando nuestros datos privados. YouTube, Eduardo Hidalgo dice, tenemos la gran oportunidad de salir del modelo latifundista colonial que ha impuesto la derecha por 200 años. Eduardo Hidalgo dice, perdón, era el mismo. Winnie dice, me llegó una invitación de la clínica Dávila en donde hablarán de la salud en la nueva constitución. Una invitación, Vamos a estar ojo. mirando Va a eso. haber esto se Qué viene con generosidad. cóctel, Hilda se viene con Gajardo. cóctel. Dice, A mí derecho a la no me han salud. invitado. A mí no me han invitado. Hilda Gajardo dice, derecho a la salud con todas las enfermedades en el MinSal, no está la neuromielitis óptica, una cosa que nos están contando. Hassan. Es muy bueno que tengamos esta oportunidad de conversar en paralelo sobre el tema de educación y el tema de la salud, porque iba a decir mentiras, pero quizás los errores del modelo actual son similares. Ustedes dos han mencionado este tema de la libertad de elegir, que es lo que siempre dicen cuando uno habla de cambiar el modelo. El presidente de la Asociación de las ISAPRE estaba diciendo, oh no, a mí no me preocupa que terminen las AFP, me preocupa que se quita a la gente su derecho a elegir. Lo mismo que dice con la educación, no es vamos a defender que nosotros cobramos la educación, sino vamos a defender la libertad de los padres de elegir. Pero lo que sabemos y lo que ustedes han dejado súper claro es que el derecho de elegir no existe en educación porque es el derecho de los colegios de elegir a los padres según el arancel que cobran. Y en el caso de la salud es lo mismo. Las personas que tienen los recursos, el bolsillo, eligen ir y no los otros. La Entonces, gran mayoría de los chilenos no tiene posibilidad alguna de elegir nada. Entonces todo eso es un mito, pero la pregunta que tengo es más bien política, porque este diagnóstico yo creo que es compartido en gran parte de la sociedad. Pero ¿qué hacemos frente a eso? Porque la construcción de reformas alternativas lleva mucho tiempo. De hecho, la María Soledad mencionó la comisión CID que hizo la Michelle Bachelet, y en ese momento se hablaba del tema de crear un sistema único de salud. Y no se hizo, ¿por qué? Porque estaban hablando de otras reformas. Pero ¿qué fue el destino de esas otras reformas? Que no se logró, ¿no? Las promesas que estaban en educación, donde prometían una gratuidad 100% y después iban bajándose. Es realmente, perdón, pero volvemos a la reforma de educación que tenía un informe financiero que decía, para financiar eso es lo que debe hacer un informe financiero de una ley. El informe dice, ¿cómo vamos a hacer la gratuidad? Y fue al revés con la reforma de Bachelet. Decía, si tenemos los recursos lo vamos a hacer, si no tenemos los recursos no lo vamos a hacer. Porque no tenían el dinero, porque no habían tenido la capacidad de hacer la reforma tributaria que inicialmente prometieron. Cambió en la famosa cocina de senador Saldiva en el Senado. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aprender de esos, al final, esas derrotas? Que al final no se hizo antes porque no se pudo. ¿Por qué se va a poder hacer ahora? Si no se cambia
la estrategia política. Albert Einstein decía, la locura es hacer la misma cosa cada vez esperándose un resultado distinto. Exacto. Entonces, si no hay un compromiso del gobierno con la movilización ciudadana, que es la única forma de torcerle el brazo al lobby ciudadano que yo por lo menos conozco, no veo buenas posibilidades de cumplir en este momento. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Puedo aclarar algo? Eso, parta Una Adriana, cosita. parta Adriana. Mira, es que de repente para ver todo lo que nos falta, también tenemos que conocer lo que tenemos. ¿Ah? Y quiero decirle que dentro de las reformas que sí se aprobaron, y que trató la ministra Cubillo de tirarla al suelo, fue efectivamente el que los padres pueden escoger el colegio de sus hijos. ¿Y cómo es así? Todos los colegios particulares subvencionados dejaron de ser con fines de lucro, dejaron de tener, o sea, el copago lo tienen solo los que cobran mucho recurso, porque para que no armar, para poder aprobar la ley, se dijo en un momento determinado, en la medida que suba la subvención, baja el copago hasta que se elimine totalmente. Perfecto. Pero hubo muchos colegios, la gran mayoría de los particulares subvencionados pasaron a ser gratuitos, igual que los municipales. La gran mayoría, son pocos los que mantienen el copago. ¿Y qué es lo que se estableció? Que se dijo, van a marchar los padres, esto es el caos, aquí va a quedar escoba. El mismo sistema que se usa, por ejemplo, en Boston, en Estados Unidos, en países europeos, y es que cuando el padre cambia, o la madre, la familia cambia al niño de colegio o entra a primero básico, ella ve los colegios que le interesan, sea porque le queda cerca, sea porque tiene prestigio, sea de todo. Pero te pongo un ejemplo, para entrar a un colegio subvencionado, el colegio Las Tarrias, te voy a poner, porque tiene prestigio, un colegio, tiene la misma opción, ya no es por pituto, para decirlo derechamente. La familia anota que su primera prioridad es Las Tarrias, la segunda prioridad son las monjitas de no sé dónde, la tercera un colegio inglés, cuarto colegio municipal que está frente a su casa, etcétera, y arma su listado de colegios de opción. Y el sistema ve cuántos fueron los cupos de Las Tarrias y a quién se le asigna, no lo asigna el colegio, lo asigna un sistema que le da la misma posibilidad a la mamá que está en Maipú, a la mamá que está en no sé dónde, etcétera. Si no escogió, es el sistema el que va a mandar al niño al colegio que le quede más cerca. Claro. Y eso, que se partió por Punta Arenas, que funcionó, después se amplió a las regiones, fue lo que dijo la ministra Cubillo, que estuvo un año solo dedicada a esto, a reunirse con los padres de familia para decir que esto no podía ser, que esto era terrible, que esto era espantoso, que se le acababa el Que la derecho. tómbola. ¿Por qué? Porque si usted tenía un buen pituto, podía entrar al colegio o al liceo que estaba en la plaza. Y si no tenía el buen pituto, le tocaba donde le tocaba. Entonces parecía que usted elegía, pero no elegía nada. ¿Ah? Si no tenía el pituto, el contacto, etc. En cambio, hoy el sistema, si usted anota 6, 7, 8 colegios en un orden, en algunos de sus 8 colegios va a quedar su niño y fue usted quien definió. Y no fue el amigo, el pituto, la directora del colegio que es prima, comadre de no sé quién. Eso parece un detalle, pero por Dios, ¿qué significa en un país que está acostumbrado a que el que no tiene posibilidad? Hoy día puede entrar en Las Tarrias la familia, el niño de la familia que está en La Pintana. Ojalá tengamos el día de mañana un estándar de colegio tan bueno y parejo que sea realmente lo que mande y que te quede cerca de la casa. Eso sería lo ideal. Bueno, Pero eso es lo que pasa en, eso es lo muchas, ideal, en Europa. eso pasa en Inglaterra, Sí. pasa en muchos países. Mientras no tengamos el mismo nivel, ¿verdad? Claro. Evidentemente las mejores oportunidades tienen que ser finalmente que todos podamos postular y no que a priori la gente ni postulaba a los buenos colegios porque Exacto. sabía que no iba a quedar, iba a quedar. Entonces lo digo y lo cuento porque hay cosas que sí se pudieron hacer, sí están, hoy día existen. Entonces hoy día me dicen, ¿los padres pueden escoger el colegio? Sí. ¿Son todos los colegios iguales? No. Tenemos que Y mejorar ese la es un calidad de los problema. colegios. Ese es el Esa es problema. la gran tarea. Ese Pero es no el confundamos lo que Ese ya es el tema, avanzamos porque es con lo que nos verdad. falta por avanzar. Por lo menos en los colegios en Ñuñoa es lo que nos pasa, son muy requeridos, entonces están siempre al Copado, tope. claro.
Y claro, Son quienes copados, quieren, porque tiene buenos colegios. exacto, como tiene buenos colegios, entonces los que quieren postular no pueden a veces y no queda el que vive más cerca. No, porque Claro. a veces es así. Queda otro Gracias. tipo, otro chiquillo que viva más lejos y eso genera una cierta. Y yo quiero que todos los Además, colegios sean como los colegios buenos, que Nivelar los para padres arriba, quieren po. y nivelar Ojalá para todos arriba. sean emblemáticos. Claro, espérate, que María Perdón. Soledad quiere decir algo. Sí, Adri- una Es que a última y no termino. propósito, Ñuñoa y Providencia educan, casi el 80% de los niños que están en los colegios de Ñuñoa y Providencia no son de los Claro, hijos de de las Ñuñoa. comunas. Así es Es muy así. real. Sí, Es yo así, quería, vienen de otras comunas, vienen de otras. Exacto. María Soledad. yo quería señalar que la misma ilusión del derecho a elegir que logró el segundo gobierno de la presidenta Bachelet eliminar, digamos, como muy bien contaba Adriana, no sucedía y no sucede en salud. Eso es mentira de que haya posibilidad de elegir, porque si usted quiere irse a una ISAPRE, aunque tenga el dinero, la ISAPRE puede no aceptarlo. Claro. Entonces, eso es absolutamente inverosímil. Eso no es una seguridad social. La seguridad social es que tú prepagas con un cierto aporte, pero el seguro tiene que estar obligado a recibirte. La ISAPRE no es así. Aunque tenga el recurso, la ISAPRE selecciona además por riesgo. Entonces tenemos una aseguradora que segmenta no solamente por el nivel socioeconómico, que ya significa un mayor riesgo desde el punto de vista de salud, sino que además por salud. Entonces, si usted es mayor, no lo va a aceptar. Si usted nació con una dificultad congénita, no lo va a aceptar o tiene la libertad de no aceptarlo. Entonces, no es usted el que elige. Entonces, un sistema nacional de salud como el que se está planteando, universal, que hoy día cubre al 80%, pero que tenemos que mejorar para cubrir al 100% y por supuesto habrá una transición, ¿no es cierto? Y ese miedo que están metiendo las ISAPRE es absolutamente falso. El sistema público siempre compra prestaciones a los privados o a otros para entregar servicio a su propia gente a través de la modalidad libre elección y todo eso va a tener que funcionar en la transición, ¿no es cierto?, para poder dar cuenta. Pero fíjense que en la pandemia, ¿quién fue el sistema que vacunó a la población? La ¿Fue salud la primaria. ISAPRE? No, ¿Era el sistema no, privado? sistema ¿O público. todos fueron al público? Todos Todos fueron al público. Todos. Exacto. Muchos fueron por Todos primera fuimos. vez al público. Claro. Exactamente. Muchos quedaron sorprendidos, Pero claro, sorprendidos lo bueno sí, que era el y así decían, es. oh, qué buena la atención. Oye, estaba estupendo el vacunatorio. Y Oye, se le estupendo. vanagloria No hay ratones. de la capacidad de organización Sí. del sistema Así es. para organizar la vacunación del 100% de la población. Entonces, esa capacidad el sistema público la tiene y la tenía de antes de la pandemia y la tiene hacia adelante y es una tremenda garantía como país que tenemos. Sí, Muy, muy real lo que dice María Soledad. Adriana, ya como para que vayamos cerrando, te queríamos preguntar también qué te parece que lo que está pasando hoy. Porque los y las jóvenes están reclamando, más allá de la represión y cosas que nosotros ya analizamos acá, más allá de eso, lo que denuncian los y las jóvenes es bien impactante y es el estado en el que están las escuelas. Cuando vino el subsecretario de Educación, nos dijo que hace 12 años fue el último censo. Durante el gobierno de Piñera no se hizo nada, porque además en los 2 años de pandemia no se hizo ninguna mantención, Nada. claramente ningún colegio, nada de nada de nada. Los y las jóvenes llegaron y hay aguas servidas en sus baños, tuvieron que ponerle baños químicos en el Liceo 7, tienen ratones, tienen plaga hasta de conejo en el Instituto Nacional, una cuestión impactante. De verdad que es impactante. No sé qué te parece a ti y hacia dónde deberíamos ir. ¿Y qué pasó de eso durante el gobierno de Bachelet? ¿Se trató de hacer algo con la infraestructura? Mira, yo voy a decir una cosa que a lo mejor parece media al margen, pero que es bien significativa. Cuando nosotros asumimos el ministerio,
quedaban en Chile como 40 escuelas con letrinas, ¿ah? Con letrinas. Entonces nos pareció que no correspondía que en el siglo XXI... 40 escuelas con letrina. Con letrina, que los niños, Wow. y nadie reclamaba mucho porque los niños seguramente tenían letrina en su casa Estaban también. acostumbrados, claro. Entonces, fue una cosa casi simbólica decir, ¿sabes qué? Durante este periodo se acabaron las letrinas. O sea, si algo vamos a poner plata es para que los niños tengan baño. Tú no necesitas tener alcantarillado para tener un buen baño. Todas las casas que están a la orilla del mar, las segundas viviendas, Así tienen es. sistemas de drenaje, Así de es. cualquier cosa, y tú tienes un baño, vas al baño, tiras la cadena, como en cualquier parque, tienes azulejo, etc. Lo cuento porque el tema de la infraestructura es un tema que está, que sin duda es un tema que cuesta plata. Chile invirtió mucho en la doble jornada. Cuando se generó la doble jornada, o sea, la jornada extendida, sí, y se terminó la doble jornada, al revés, se extendió la jornada, que fue gobierno Elwin, Frey y Lago, por decirlo de alguna manera, fue fuerte el tema de cumplir con la jornada extendida. Se hicieron inversiones millonarias. Yo no te puedo decir lo que cuesta una escuelita hoy día, llamando la licitación, etcétera, etcétera. Yo creo que el gran cambio, y es un tema que lo conversamos con Hacienda en ese momento, la reforma educacional, sobre todo carrera docente, que fue muchos recursos, muchísimos recursos, aparte de la gratuidad. Nosotros pasamos de 6.000 millones no 6 mil millones de pesos, sino 6 billones de millones, a 9 billones, o sea, un tercio más en el periodo. Por lo tanto, el tema de infraestructura se trabajó, ¿en qué sentido? Para mí, el tema tiene dos aspectos. Uno, el director del colegio, o directora del colegio, tiene que tener una caja chica para que apenas empieza la gotera, se tapa la gotera como en cualquier casa. Llamas al gaffiter y tapaste inmediatamente la gotera. La gotera que no se tapa se termina oxidando todo, es un chorro, es un gastadero de plata después. Se quebró el vidrio, se pone. Se cambia el vidrio. Son gastos menores. Si hay plaga ratones. Se llama al antiplagas. La plaga de ratones que puede tener cualquier casa. Por supuesto. Claro. Casa en que de repente te llega... Ni que me lo cuenten, que este verano lo pasé pésimo. Entonces, plaga de ratones no es un gasto enorme, es un gasto que tú puedes hacer si dispones de una caja chica de verdad. Exacto. Y atribuciones para hacerlo. Y lo segundo es que en diciembre, por donde salen los niños, tienen que entrar los maestros a darle la mano de gato de mantenimiento, porque lo que nosotros no hacemos es mantenimiento. Eso es. Y después cuando ya se destruyó Cuando el ya colegio, quedó la embarralla. claro. Entonces tiene que construir uno nuevo que cuesta... Entonces hay que entrar a picar ahí. Entonces el tema está en el rol del director del colegio y el rol del sostenedor, sea el municipio, sea los servicios locales, que es a donde van a pasar las escuelas públicas, o sea el sostenedor particular subvencionado. Pero la calidad del establecimiento, tú tienes que garantizarla cotidianamente y una inyección de recursos a final de año para que los colegios tengan la mano pintura, se arreglen las plantas que se rompieron, en fin, cosas que son inevitables cuando un establecimiento lo ocupan 600, 500 o 1.000 niños. Obviamente una casa tenés que estarla manteniendo permanentemente, cuanto más un colegio que lo ocupa tanta gente. Perfecto. Eso yo creo que es un tema que es un cambio de lógica de los recursos para mantenimiento, que tiene que establecerse, que no lo logramos nosotros en su minuto, pero yo creo que está el diseño, lo que falta. Y ojo, nosotros hicimos un concurso bien bonito para hacer colegios industriales, o sea, no colegios industriales sino en forma industrial, en forma industrial. Se ganó un diseño que es adaptable a la zona norte, centro y sur del país con pequeñas variaciones, que significa, es como un mecano. Se quemó el colegio Santa Olga, terrible. Este es un país que vive con terremotos, tsunami, y muchas escuelas de repente se vienen abajo, pasan problemas. Este es un sistema que se lo ganó una arquitecta, y tenemos las empresas que te lo pueden construir, en que en un camión tú puedes llevar el colegio completo y tú lo armas como un mecano firme con
le vas agregando más o menos salas dependiendo de cuántos son los niños. Son un sistema que no es tan caro, que es industrializado, que te permite reponer el colegio que tenía en menos de un mes. Tú puedes tener funcionando todo el colegio de nuevo. Y que puede Entonces, servir para hacer, claro, para reparar mientras... Tiene un sistema para que entre el viento en las zonas calurosas, para que no se te vaya el calor en las zonas frías. Es una cosa maravillosa que hizo el Departamento de Infraestructura del Ministerio, y el tema está ahí, es cosa de que se use cuando se pueda. Muy bien, muy, pero muy bien. Nos ha quedado bastante claro en esta conversación y la gente está muy de acuerdo con ustedes, fíjense, y están muy contentas, contentes también, y agradecen que ambas hayan firmado esa carta y que se la jueguen por el apruebo, viniendo sobre todo de la exconcertación, porque había muchas voces desde la exconcertación que estaban diciendo no, vamos a votar rechazo, y que estaba apareciendo esto como que estábamos todos un poco plop, pero menos mal que hay personas también razonables que aparecen y dicen, vamos a firmar. Y es bien difícil que el público esté de acuerdo y esté entusiasta porque eso no se ve en los últimos meses, así que las quiero felicitar porque han logrado probablemente lo inlograble. Adriana del Piano, María Soledad Barría, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Chao ambas, que estén muy bien, chao. Gracias, cariño, gracias por a ustedes.